Colombia se juega la clasificación al Mundial ante una Bolivia que va a estar urgida de conseguir puntos de cara a una eventual clasificación al repechaje mundialista. Por eso, hoy en este cafecito vamos a analizar el partido entre Colombia y Bolivia con una mega previa, muchas estadísticas, data, información y por supuesto el mejor análisis acompañado de un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a empezar entonces de una buena vez por todas esta mega previa del partido entre Colombia y Bolivia, un partido que cuenta por la fecha 17 de eliminatorias, ya un partido que va definiendo muchas cosas. Colombia que va a ser juez en esta doble fecha, Colombia que puede terminar de definir el sexto cupo mundialista si saca incluso un punto en este partido, incluso perdiendo Colombia este encuentro. Si Venezuela no le gana a Argentina se metería en el mundial, pero en casa va a tratar de asegurar un partido ante una Bolivia que ya lo van a ver más adelante con estadísticas, le va bastante mal jugando fuera de casa contra Colombia. Y digo que Colombia va a ser juez porque, la selección boliviana está peleando por un repechaje y también Venezuela, y ambas selecciones se van a enfrentar a Colombia en la fecha 17 Bolivia en Barranquilla y en la fecha 18 Venezuela en Maturín. Dicho eso, bueno, aquí tenemos el Estadio Metropolitano de Barranquilla, un estadio que para eliminatoria suele tener un aforo de 49.000 espectadores. Es el estadio que va a recibir a la Verde en este importante partido el día jueves 4 de septiembre del año 2025. La hora para Colombia 18:30, no va a ser tan temprano, un horario que suele afectar mucho por el tema del calor y la humedad a los rivales, pero igual va a ser muy fuerte, ¿no?, el calor. Y 19:30 de Bolivia, 18:30 Colombia, 19:30 hora boliviana, para que no se pierdan el partido y tengan pendientes, tengan claro ya sintonizada el televisor a esa hora. Bueno, la convocatoria, vamos a leer rápidamente a los convocados de la selección Colombia: Camilo Vargas del Atlas Fútbol Club, David Ospina, que vuelve a la convocatoria del Atlético Nacional de Colombia, Kevin Mier, el portero de Cruz Azul de México. Estos son los tres arqueros de la selección Colombia: Gerson Mosquera de Wolverhampton, John Lucumí de Boloña, Daniel Muñoz de Crystal Palace, David Machado del Lens, Andrés Román, está Jerry Mina, está Davinson Sánchez, está Santiago Arias y está John Mojica. Estos son los convocados en la zona defensiva. Luego Kevin Castallo de River Plate, Jorge Carrascal del Flamengo de Brasil, está James Rodríguez del Club León, con pocos minutos actualmente en su club, pero siempre determinante en Colombia. Richard Ríos, el nuevo jugador del Benfica de Portugal, Jefferson Lerma del Crystal Palace, Juanfer Quintero de River Plate, John Arias, recién llegado a Wolverhampton, y Juan Camilo Portilla, el jugador de Talleres de Córdoba, son los convocados por la selección colombiana en la zona de volantes. Y luego en la delantera, Luis Suárez, jugador del Sporting Club de Portugal, un muchacho que en su momento pasó por España, por el Granada, lo recuerdo. Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, recién llegado a Alemania. John Córdoba del Krasnodar de Rusia, Hamilton Campas de Rosario Central de Argentina, Marino Inestrosa del Atlético Nacional y Dairon Moreno, una de las principales novedades de este llamado de la convocatoria, ¿no?, de Néstor Lorenzo, el jugador de 39 años, está próximo a cumplir en el mes de septiembre 40 y sigue marcando goles en Once Caldas, para muchos meritorio llamado. Ahora vamos con los convocados de Bolivia. Tenemos a Guillermo Vizcarra de Alianza Lima de Perú, a Carlos Lampe del Bolívar, que de hecho fue titular en la doble fecha pasada, Carlos Emilio Lampe, Rodrigo Vanegas de The Strongest. Luego tenemos en los defensores a Luis Hakim del Altaí de Arabia Saudita, Efraín Morales del Montreal de Canadá, que viene teniendo minutos, viene siendo titular en su club en algunos partidos, Diego Arroyo del Shakhtar Donetsk de Ucrania con pocos minutos, Marcelo Torres del Santos de Brasil, Leonardo Zavala del Cancún Fútbol Club de México, Yomar Rocha de Bolívar, Diego Medina del CSKA 1948 de Bulgaria, Lucas Macazaga de Leganés de España, José Sagredo de Bolívar, Roberto Fernández del Akron de Rusia, Ervin Vaca de Bolívar, Héctor Cuellar de Always Ready, Óscar López del Mallorca de España, Robson Mateus del Bolívar, buena temporada de Mateus, sobre todo en copas internacionales. Gabriel Villamil de la Liga Deportiva Universitaria de Quito contribuyó con un gol a eliminar a Botafogo, campeón de la Libertadores, avanzando Liga a la siguiente instancia gracias a la participación de Gabriel, entre otras cosas. Moisés Villarroel del Blooming, Darío Torrico del Always Ready, Miguelito Terceros del América de Brasil, no está teniendo su mejor presente en el club, pero siempre importante, el segundo goleador de estas eliminatorias. Carlos Melgar, meritorio también el llamado jugador de Bolívar, Luis Paz de Bolívar también, Moisés Paniagua, el joven del Always Ready, Carmelo Algarañaz del Kalamata de Grecia, Enzo Monteiro del Auda de Letonia, Henry Vaca, sorpresa, ¿no?, por su regreso a la Verde,
jugador del Oriente Petrolero, y Gustavo Peredo del Guavirá de Bolivia. Estos son los convocados por la verde. Luego, figuras, muchachos. En Colombia es más que evidente que su principal figura actualmente es Luis Díaz, ya desde hace rato, el jugador del Bayern Múnich en este caso, desde hace poco, pero desde hace rato viene siendo Luis Díaz. Figura en esta selección desde aquella Copa América que ganara Argentina. Luis Díaz ha brillado con la selección Colombia, es el máximo goleador de estas eliminatorias y bueno, su paso del Liverpool al Bayern Múnich ha empezado muy bien con la camiseta del club alemán. John Arias, jugador del Wolverhampton, después del Mundial de Clubes, donde la rompió toda, ha llegado a Inglaterra, poquito a poquito va agarrando ritmo y se espera que sea una de las principales figuras en esta doble fecha. Todavía no ha explotado, no ha tenido esos partidos que se le puede pedir desde el hinchada de Colombia con la selección, pero se espera que su nivel, que vaya creciendo aún más del nivel que ya tenía, lo pueda ofrecer en esta doble fecha. Y James Rodríguez, que quiera o no sea titular en su club, es determinante en Colombia, tanto así que es el máximo asistidor y además tiene goles en esta eliminatoria. James Rodríguez del Club León de México. En Bolivia está Miguel Terceros, que más allá de que no esté pasando el mejor presente en su club América Minas Gerais de Brasil, de la segunda división, Miguelito es un jugador muy determinante en Bolivia, tiene 6 goles, ha sido importantísimo para que Bolivia esté luchando este puesto de repechaje. Recuerden que Miguel Tercero, por ser un jugador del llano, empezó siendo suplente en esta selección, sobre todo en los partidos en la altura, y tras una lesión de Henry Vaca contra Venezuela, le tocó a Miguel Terceros asumir la responsabilidad en ese partido y terminó convirtiéndose en el líder goleador de esta selección. Así que a tenerlo en consideración. A Gabriel Villamil también, que ya decía que con la Liga de Quito se ha hecho poco a poco titular, tanto así que lo utilizaron en el partido contra Botafogo y rindió con gol y estuvo muy presente también en la jugada del segundo gol. Villamil que va adquiriendo presencia en club, que va adquiriendo presencia en selección y a mí me parece un muy buen jugador. Y Guillermo Vizcarra, que está en duda si va a ser titular porque evidentemente cometió ese terrible fallo contra Venezuela en la doble fecha pasada. El Lampe le quitó la titularidad contra Chile, pero creo que está listo para ser titular porque más allá de su presente en selección, con su club Alianza Lima es figura para que Alianza Lima siga trascendiendo en Copa Sudamericana. El arquero de la Alianza Lima titular, Billy Vizcarra. Bueno, vamos con las bajas y las dudas de Colombia. Y acá, muchachos, tenemos que Kevin Castaño no va a estar definitivamente en este partido y tampoco Daniel Muñoz, el jugador de Crystal Palace. ¿Por qué? Bueno, por acumulación de tarjetas amarillas. Ahora, llama la atención que Néstor Lorenzo los haya convocado sabiendo que se pierden el primer duelo. Eso quiere decir que los va a querer utilizar contra Venezuela. Ahora, la duda es, ¿los va a utilizar si Colombia clasifica al Mundial definitivamente contra Bolivia o simplemente los llamó en el caso de que sea necesario definir esto contra Venezuela y después, si ya está clasificado, les dará descanso? Y si no, los va a utilizar. Eso es lo que me queda a mí como duda. No está de la convocatoria Nelson de Osa y se esperaba ver mucho de este jugador en esta fecha porque el recién llegado al Betis de España hizo un muy buen Mundial de Clubes y seguramente Lorenzo lo iba a querer ver en el funcionamiento como titular o suplente en esta selección Colombia, pero está saliendo de una lesión. Y John Jader Durán, que uno no sabe si el jugador del Fenerbahce de Turquía está lesionado, si es que tuvo algún inconveniente adicional. La verdad es que viene teniendo encontronazos con el grupo, no se la lleva bien con los referentes y hay muchas dudas en torno a este jugador que más allá de su talento es bastante indisciplinado, así que el 9 de Colombia no va a poder estar en esta fecha contra Bolivia ni contra Venezuela. Bajas en la selección boliviana, al menos la que podamos tener en consideración en este momento: Ramiro Vaca. Pongo allí una pastillita arriba porque todavía no pudo estar por el tema del doping. Más allá de que el jugador del Bolívar, hay que decirlo, y esto es una noticia que tiene con un sabor agridulce a los bolivianos, Ramiro Vaca parece que va a ser absuelto o al menos se le va a dar una sanción mínima porque efectivamente no habría
no habría, esto se dijo ayer antier, no habría ningún tipo de intencionalidad del jugador de haber consumido una sustancia prohibida, que habría sido una contaminación, por lo tanto no fue voluntario, y esto significaría que el fallo podría estar en 21 o 30 días y podría determinarse que el jugador vuelva a las canchas sin mayor sanción. Pero bueno, el tiempo perdido no lo recupera nadie, obviamente al jugador esto le afecta, también le afecta a la selección boliviana no poder contar con él. Sería un milagro si es que Bolivia lo pudiera tener en esta doble fecha, porque falta muy poco y más allá de eso viene con muy poco ritmo futbolístico, así que difícil que pueda ser titular si es que el milagro ocurriese. Así que bueno, buenas noticias, porque Ramiro Vaca probablemente sea considerado no culpable o no sé si la palabra correcta es inocente, pero al menos no habría sido intencional el consumo de la sustancia prohibida y seguro se va a fallar a su favor o de forma menos grave, pero agridulce, porque probablemente es muy seguro, 99% seguro que Ramiro Vaca no va a estar para estos partidos. Novedades de Colombia: David Ospina, que vuelve, raro decir esto, ¿no? Una novedad, que David Ospina vuelva a la selección Colombia tras su buen paso en el Club Atlético Nacional de Colombia. Gerson Mosquera, que afortunadamente las lesiones lo han podido respetar para esta convocatoria, jugador del Wolverhampton de Colombia, de Inglaterra, muy favorable para esta selección que un jugador como Mosquera esté sano. Santiago Arias, jugador de Bahía de Brasil, que vuelve y se proyecta como titular por la acera derecha, sabiendo que Daniel Muñoz no va a estar contra Bolivia por acumulación de tarjetas. Y está Juan Camilo Portilla también, jugador de Talleres de Córdoba, que ha rendido cada vez que lo usaba Néstor Lorenzo con selección y no pudo estar en la fecha anterior por estar lesionado. ¿Y saben quién vuelve, muchachos? Dairo Moreno. Vuelve el jugador del Once Caldas de Colombia, importantísimo para su club, el Once Caldas, en Copa Sudamericana, marcando muchos goles, teniendo protagonismo, y la verdad es más que llamativo que un jugador de 30 años vuelva a vestir la camiseta de Colombia. Para que tengan una idea, Dairo no jugaba desde el 2016, es decir, no existía X, se llamaba Twitter, no había pandemia, no había tercera estrella de Argentina ni segunda estrella de Francia, no existía Despacito cuando Dairo Moreno vistió por última vez la camiseta de Colombia. No existía Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Miren ustedes el tiempo que ha pasado para que Dairo Moreno vuelva a la selección Colombia, pero se lo merece. Tiene 20 goles esta temporada y no es cosa menor. Novedades en Bolivia, muchachos: Darío Torrico del Always Ready de Bolivia, Gustavo Peredo del Guavirá de Bolivia, Carlos Melgar también de la Liga Boliviana, juega en Bolívar. Muy buena temporada de Melgar, muchos goles, pero más que nada siendo influyente como 10 en su club. Ante la ausencia dura de Ramiro Vaca, es una alternativa definitivamente el jugador Tonino Melgar, interesante. Quiero verlo, quiero ver qué puede ofrecerle a su club, a su selección, y ha sido convocado para esta doble fecha. Henry Vaca, del Oriente Petrolero de Bolivia, recuerden, lo decía, era el titular de esta selección hasta que se lesiona contra Venezuela y ahí asume Miguel Terceros. Hay que ver si Vaca juega algunos minutos contra Colombia en el caso de que se decida guardar la mayor cantidad de piezas Villegas para el partido final contra Brasil en casa, porque tiene muchos amonestados Bolivia, ya lo vamos a ver. Y Luis Paz, jugador del Bolívar de Bolivia, como otra alternativa ante la necesidad de cuidar piezas para esta selección. En Capilla, muchachos, tenemos a los colombianos Davinson Sánchez, Camilo Vargas, John Lucumí, David Machado, Richard Ríos, John Arias, Jorge Carrascal, Hamilton Campas y Andrés Román. Tiene muchos amonestados Colombia, ya van a ver que Bolivia también, y es importante que este partido se desarrolle sin tantas amarillas para estas dos selecciones, porque si no van a quedar muy golpeados para una eventual última fecha. Tiene nombres muy pesados en Capilla, Colombia. Luego, Bolivia, lo propio: Gabriel Villamil, Diego Medina, Roberto Carlos Fernández, Robson Mateus, Enzo Monteiro, Moisés Villarroel, Miguel Terceros y Diego Arroyo. De estos, 1, 2, 3, 4, 5 al menos son bastante titulares, y 2 de ellos, Monteiro y Arroyo, pueden ser titulares, incluso el propio Villarroel. O sea, estos son jugadores que suelen ver minutos con la selección boliviana.
Hay que ver qué tanto se cuida Oscar Villegas pensando en el último partido. 11 probables de ambas selecciones. En Colombia podemos armar una especie de alineación, digamos, proyectando un 11 titular con lo mejor que tiene Colombia en la actualidad. Esto es discutible porque por allí en Colombia se discute mucho el lateral izquierdo, por lo general, ¿no? Pero de resto, o la arquería, que creo que la portería hoy en día no está tan clara, y también el tema del puesto del 9 actualmente, pero podemos especular un poco que la alineación va a ser más o menos como esta. Camilo Vargas en la portería o Kevin Mier, que fácilmente puede ser el portero titular, lo fue en la doble fecha pasada. Por derecha puede estar Arias, que creo que sería el principal llamado a cubrir el espacio de Daniel Muñoz. Sánchez y Lucumí, que podrían estar allí como dupla de centrales, que vienen siendo bastante recurrentes estos dos jugadores. Y Johan Mojica por la acera izquierda, que repito, no es del agrado de la prensa en general, siempre le buscan reemplazo. Muchos en la prensa colombiana querían que fuera Angulo convocado, no está en esta convocatoria sorpresivamente, quien hace vida hoy en día en la Liga Mexicana, y le buscan siempre reemplazo a Mojica. Sin embargo, yo creo que va a ser el titular en este partido de jugador del Mallorca. Luego, una especie de 4-2-3-1, digamos que en ese doble 5 Lerma y Ríos creo que pueden ser los titulares. Ahí no habría mayor sorpresa. Y luego arriba se armaría un lindo tridente ofensivo con James Rodríguez como 10, John Arias por derecha y Luis Díaz por izquierda. Esto podría convertirse también en una especie de 4-4-2 en rombo si es que Luis Díaz va a acompañar al delantero, se pone como una segunda punta, un falso 9, y John Arias se tira un poco más por la izquierda. Eso también podría funcionar, creo que sería un lindo esquema. Y bueno, ya adelante por la izquierda tendríamos a Lucho Díaz, ya lo decía, y John Córdoba como única punta. Puede ser Córdoba, puede ser Dairo Moreno si es que lo quieren probar. Hay que ver, pero ese sería para mí el 11 de la selección colombiana. Ahora, del lado boliviano, acá hay más dudas, porque repito, mientras Colombia necesita ir con todo para ganar en casa ante una selección que se le puede ser bastante accesible, Bolivia necesita pensar también en el segundo partido en el caso de que pierda en Barranquilla, que es bastante lógico. Entonces, determinar Vizcarra-Lampe, quién va a ser el arquero entre estos dos, está complicado. Yo diría que como ya está entrenando con el grupo, Lampe lleva ventaja. Además que Lampe fue titular en el último partido donde Chile le ganó Bolivia a Chile. Pero es Vizcarra o Lampe, ahí está la cosa. Medina por derecha probablemente es el titular de ese puesto. Hakim y Zabala estarían siendo los titulares. De esto habla la prensa boliviana. Pero bueno, ya hay alternativas. Está Arroyo, está Morales, que han visto minutos juntos. En la última doble fecha fueron titulares y les fue bastante bien. Chile prácticamente no pisó el área boliviana. Y por izquierda, Roberto Carlos Fernández como lateral. Puede estar Sagredo también y se adelanta a Roberto Carlos Fernández. Yo creo que va a ser Roberto el lateral izquierdo. Luego, Villamil, Mateos en ese doble 5, acompañados con un tercer volante mixto, o en este caso más de corte, como Ervin Vaca y Cuellar. O Héctor Cuellar. Ervin Vaca o Héctor Cuellar. Para mí va a estar entre estos dos la titularidad. Entonces, Vaca, Mateus, Villamil o Cuellar, Mateus, Villamil. Y adelante, en este 4-3-3, Miguel Tercero por derecha y Moisés Paniagua / Carlos Melgar por izquierda. Carlos Melgar que seguramente va a buscar y jugar hacia el medio porque interioriza bastante. Y Paniagua, que tiene un muy buen enganche y muy buen remate. Además se puede intercambiar Paniagua con Terceros de momentos, lo propio Melgar. A Terceros también le gusta ir por dentro en más de una ocasión, le gusta enganchar, así que sería un lindo tridente allí, acompañados por Algarañaz como 9 o Enzo Monteiro. Para mí la lucha de la titularidad va a estar entre estos dos. Probablemente veamos a Monteiro titular y después veamos a Algarañaz en Bolivia contra Brasil o viceversa. Estadísticas de eliminatorias, cafeceros, y aquí tenemos a la selección colombiana con 5 partidos ganados en estas eliminatorias. Es el sexto, tiene la sexta casilla en partidos ganados. En partidos perdidos tiene solo 4 partidos perdidos de los 16 disputados, es decir, ocupa la tercera casilla. En goles marcados ha hecho 19 goles, tercera casilla. Goles recibidos 15, quinto puesto. Vallas invictas tiene 6, quinto puesto
para Colombia. Posesión de balón, es la tercera selección que más tiene la pelota con 56%. Su máximo goleador es Luis Díaz con 7, es el máximo goleador de las eliminatorias. Y el máximo asistidor es James Rodríguez con 5. Ambos, tanto Luis Díaz como James, son máximo goleador y máximo asistidor de toda la clasificación al Mundial. Ahora vamos con las estadísticas de Bolivia, estadísticas generales. Partidos ganados de Bolivia 5, es puesto número 6, compartido con Colombia, tienen la misma cantidad de partidos ganados, pero Bolivia ha perdido 9 encuentros y ahí está la diferencia entre Bolivia y Colombia. Esto lo ubica a Bolivia en la 9ª posición en partidos perdidos, solo ha perdido un partido menos que la selección chilena, que es última de la clasificación. Goles marcados 16, es la 5ª de todas las selecciones, muchos goles hechos, sobre todo en el alto. Y goles recibidos, ha recibido 32. Es la selección más goleada, una muestra de que la defensa de Bolivia pasa de ser espectacular en la altura a un flan defensivo cuando va a jugar al llano. Vallas invictas tiene 6, tiene 6 vallas invictas, todas en la altura. 5ª posición para Bolivia de todas las selecciones. Posesión de balón 42, es la 7ª selección que más tiene el balón, o entiéndase la 4ª que menos lo tiene. Máximo goleador Miguel Terceros con 6 goles, 2ª posición de todas las eliminatorias, está por detrás de Luis Díaz. Y máximo asistidor Roberto Carlos Fernández tiene 3 asistencias, del tercer máximo asistidor de las eliminatorias. Nada mal para estos dos jugadores. El historial, y este historial es muy llamativo. Por eliminatorias mundialistas, jugando en Colombia, la selección boliviana tiene 7 partidos. Bueno, selección boliviana y Colombia han disputado 7 partidos, 7 victorias son para los cafeteros, 0 empates entre ambos y 0 victorias para Bolivia. Esto significa que Bolivia nunca ha sacado un punto en Colombia, y además jamás de los jamases Bolivia ha marcado un gol en 7 partidos. 17 goles a favor para Colombia, 0 goles a favor para Bolivia. Una estadística contundente que los bolivianos tratarán de romper. Si al menos no pueden empatar o ganar, por lo menos tratarán de hacer un gol. Últimos 10 partidos de Colombia, muchachos, y tenemos 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas. El historial reciente de Colombia no es positivo. Le empató a Perú en Lima, le ganó a Argentina en Buenos Aires, todo esto después de Copa América, y a partir de allí se ha caído bastante. Solo tiene una victoria en los últimos 8 encuentros, perdió en Bolivia con un hombre más, le gana a Chile en casa, esa es la única victoria en los últimos 8 encuentros. Pierde en Uruguay, pierde con Ecuador en casa, durísimo, pierde en Brasil sobre la hora, y luego empata en casa con Paraguay, empata en casa con Perú, y sí saca un muy buen resultado en Buenos Aires empatando ese último partido. Nada positivo a lo de Lorenzo, que ha venido en descenso su selección, y él como entrenador ha perdido variantes. Ahora, Bolivia tiene un lindo historial en los últimos 10 partidos, ¿no? Aunque últimamente no le ha ido muy bien en los últimos 7. Se ampara mucho Oscar Villegas en la victoria contra Venezuela en casa, en la victoria contra Chile de visita, en la victoria contra Colombia en casa. Y a partir de allí perdió, goleado 6-0 por Argentina, perdió contra Ecuador 4-0, luego empató, dejó 2 puntos importantes en casa contra Paraguay, perdió en Perú, dejó 2 puntos contra Uruguay, perdió en Venezuela, y ahí empezaron duras críticas al proceso de Villegas, que tenía 6 partidos sin ganar hasta que logró la victoria en el partido 7, es decir, el último contra la selección chilena, 2-0 en casa. Ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 4 en los últimos 10 encuentros. La tabla de posición nos muestra una Colombia con 22 puntos, sexto lugar. Venezuela, que es séptima, está a 4, y Bolivia está en el octavo puesto a 5 de Colombia. La selección boliviana, que la verdad es que tendría muy pocas posibilidades de ser sexta, salvo que le gane a Colombia en Barranquilla y que le gane a Brasil luego en la última fecha en Brasil, ligando además que Venezuela no saque más puntos que Bolivia en los 2 partidos que le restan. Difícil. Ahora, ¿por qué lucha Bolivia? Por el repechaje. Hoy en día está fuera de ese lugar, está a un punto de Venezuela y necesita sacar puntos en Colombia para después ir más tranquilo en casa contra Brasil buscando la victoria. Colombia con un empate le alcanza para clasificarse a la Copa del Mundo si es que Venezuela no le puede ganar a la selección argentina. Incluso si Venezuela luego va y pierde contra Argentina en Buenos Aires, Colombia prácticamente va a asegurar su clasificación, haga lo que haga contra Bolivia, incluso perdiendo. Mi predicción, muchachos, es que este partido va a ser
partido de mucho nervio, salvo que se destrabe rápidamente como le pasó a Venezuela contra Bolivia en casa cuando Billy Vizcarra cometió ese error y se hizo el autogol a pase de, no recuerdo si fue Cuellar o Ervin Vaca. Si algo así ocurre, Colombia va a tener el partido a su favor. Pero de resto, hay que esperar los primeros minutos. Colombia va a hacer una tromba, seguramente va a intentar marcar en los primeros 10 minutos. Si eso ocurre, Colombia para mí va a ganar tranquilo el partido. Si pasan 20, 30, 40 minutos o termina el primer tiempo y Colombia no ha podido marcar, cosa que yo veo complicado, allí sí Bolivia se podría envalentonar o encerrarse mucho más atrás buscando el 0-0, que sería un resultado. Así que es un partido que hay que ir viendo de a poco. Sin embargo, yo creo que por la historia, por lo difícil para Bolivia que es jugar en el llano, con tanta altura, un clima que es adverso, con mucho calor, yo creo que este partido lo tiene todo servido Colombia, que tiene un equipazo para sacarse la mala suerte de los últimos partidos, para empezar a marcar los goles perdidos que ha tenido Córdoba, por ejemplo, y para ver brillar a muchas de sus figuras. Partido bravo para Bolivia. Bolivia necesita, repito, los puntos, pero Colombia no se lo va a poner fácil porque necesita clasificar de una buena vez por todas al Mundial. Así que mi predicción, muchachos, es que este partido queda 3-1 a favor de la selección Colombia. Para mí lo va a ganar cómodamente Colombia. Pongo un golito a favor de Bolivia para ver si Bolivia al fin, con esta selección tan talentosa, puede hacer su primer gol en la historia en Barranquilla o su primer gol en la historia en Colombia por eliminatorias. 3-1. Cuidado si no lo gana más cómodo Colombia. Para mí todas las cartas de Bolivia van a estar echadas en el partido contra Brasil. Bueno, cafeceros, gracias por acompañarme en esta mega previa del partido entre Colombia y Bolivia. Partidazo que vamos a tener en la ciudad de Barranquilla. El mayor de los éxitos para ambas selecciones y que gane el mejor definitivamente en esta fecha, que va a definir seguramente muchas cosas de cara a la última, que va a ser la fecha 18 del 9 de septiembre y que dejará allí seguramente una batalla entre Bolivia y Venezuela por la clasificación al repechaje. Quiero que me dejes tu comentario, que me cuentes qué te pareció este video. Si tienes algunas cosas que aportar, por allí te vamos a estar leyendo. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te recomiendo que lo hagas porque viene mucho contenido para esta doble fecha de eliminatorias. Nos vemos. Chao.